Te lo merecías, dijo mi hermana con una sonrisa burlona mientras yo yacía al pie de las escaleras del hospital. Mis padres corrieron a consolarla, diciendo, fue un accidente, ¿verdad, Hallie? Mamá añadió, algunas personas torpes simplemente no miran por dónde van. Papá estuvo de acuerdo, los niños propensos a los accidentes siempre acaban haciéndose daño. No podía hablar por el dolor insoportable. Pero lo que no sabían era que la cámara de seguridad lo había captado todo, y la enfermera jefe ya había pulsado el botón de grabar en su teléfono. Soy Mónica, mujer de 22 años, y esta historia trata sobre mi hermana, Hallie, mujer de 20 años, y el momento que lo cambió todo. Para entender lo que pasó, necesitas conocer la dinámica de mi familia. Mis padres, Beverly y Eugene, siempre han tratado a Hallie como si fuera la criatura más perfecta del mundo. Es la pequeña, la niña milagro que tuvieron después de años intentando tener un segundo hijo. Mientras tanto, yo he sido el chivo expiatorio desde que ella nació. Cada plato roto, cada objeto perdido, cada problema en la casa, de alguna manera, se convertía en mi culpa. Hallie aprendió pronto que, a ojos de ellos, no podía hacer nada mal. El favoritismo era asfixiante. Hallie recibía ropa de diseño mientras yo compraba en tiendas de segunda mano. Le regalaron un coche nuevo para su 16º cumpleaños. Yo tuve que trabajar en 2 empleos a tiempo parcial para comprar mi propio Honda destartalado. Cuando ella suspendía asignaturas, contrataban tutores caros. Cuando yo tenía dificultades, me decían que me esforzara más. Pero la peor parte ni siquiera eran las cosas materiales. Era la forma en que constantemente ignoraban mis sentimientos, mis logros, mi propia existencia. Hallie se alimentaba de esta dinámica. Rompía cosas a propósito y me echaba la culpa, sabiendo que nuestros padres la creerían sin dudarlo. Tomaba prestadas mis pertenencias y las perdía, y luego lloraba lágrimas de cocodrilo cuando yo me enfadaba. Una vez borró todo el ensayo de mi solicitud para la universidad la noche antes de que venciera el plazo, alegando que su portátil había tenido un fallo. Nuestros padres, de hecho, me regañaron a mí por no haber hecho una copia de seguridad de mi trabajo. Pero el incidente en el hospital, eso fue un nuevo nivel de bajeza, incluso para Hallie. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando me aceptaron en la Universidad Northwestern con una beca parcial. No era una beca completa, pero era lo suficientemente sustancial como para hacer financieramente posible mi sueño de estudiar periodismo. Estaba loca de contenta. Por una vez, pensé que mis padres podrían estar realmente orgullosos de mí. Me equivocaba. Cuando les mostré la carta de aceptación en la cena, papá apenas levantó la vista de su plato. «Qué bien, cariño», dijo en el mismo tono que usarías para acusar recibo de alguien que menciona el tiempo. Mamá fue más directa. «Espero que hayas pensado en cómo vas a pagar el resto. No podemos ayudarte como estamos ayudando a Hallie con su fondo para la universidad». Hallie, que todavía estaba en penúltimo año de secundaria con notas mediocres, sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa. «No te preocupes, Mónica. La universidad comunitaria es perfectamente respetable». La crueldad casual en su voz me oprimió el pecho, pero seguí adelante. «De hecho, ya he solicitado ayuda financiera adicional. Y estoy buscando programas de trabajo y estudio. Lo tengo todo resuelto». «Siempre tan independiente», dijo mamá con esa falsa voz de orgullo que de alguna manera lograba sonar condescendiente. «Igual que cuando eras pequeña. ¿Recuerdas cómo nunca quería ayuda para nada, Eugene?» Esta era su forma de reescribir la historia. Yo no había sido independiente por elección. Me vi forzada a serlo porque estaban demasiado ocupados atendiendo todos los caprichos de Hallie como para darse cuenta de que yo existía. La expresión de Hallie se ensombreció a medida que avanzaba la conversación. Odiaba que la atención se desviara de ella, aunque fuera por un instante. Durante los días siguientes, intensificó sus travesuras habituales. Derramó café accidentalmente en mi portátil, obligándome a gastar dinero que no tenía en reparaciones. Difundió rumores en la escuela de que yo mentía sobre mi beca. Incluso llamó a la oficina de admisiones de Northwestern haciéndose pasar por mí e intentó retirar mi aceptación. Afortunadamente, requerían una verificación que no pude proporcionar. El punto de quiebre llegó cuando la abuela Ruth terminó en el hospital.
La abuela Ruth era la madre de papá y el único miembro de la familia que alguna vez me mostró un amor genuino. Siempre había visto a través de la actuación de Hallie y no tenía miedo de señalar el favoritismo de mis padres. Tenía 78 años, era diabética y llevaba meses luchando con su salud. Cuando se cayó en casa y se rompió la cadera, todos corrimos al Hospital General del Condado. La abuela Ruth tenía programada una cirugía para la mañana siguiente. Toda la familia estaba allí. Tías, tíos, primos. Por una vez, sentí que pertenecía a algún lugar. La abuela preguntaba específicamente por mí, queriendo tomar mi mano y escuchar sobre la universidad. Estaba tan orgullosa de mi beca que se lo contaba a cada enfermera que pasaba. Mi nieta Mónica va a ir a Northwestern, decía, con los ojos iluminados a pesar de los analgésicos. Va a ser periodista, va a cambiar el mundo. Hallie odió cada segundo de aquello. La cirugía salió bien, pero la abuela necesitaba quedarse unos días más en observación. Al tercer día, la mayoría de la familia extendida se había ido a casa, quedando solo mis padres, Hallie y yo. Habíamos estado haciendo turnos para quedarnos con la abuela, y me tocaba la vigilia de la tarde. Alrededor de las 8 de la noche, decidí ir a por un café a la máquina expendedora del primer piso. El hospital tenía una escalera central que conectaba los 5 pisos, escaleras anchas y bien iluminadas con cámaras de seguridad en cada rellano. Prefería usar las escaleras en lugar del ascensor porque generalmente era más rápido y me daba un momento para pensar. Estaba subiendo de nuevo, con 2 vasos de café, uno para mí y otro para la abuela, cuando oí pasos detrás de mí. Estaba entre el segundo y el tercer piso cuando miré hacia atrás y vi a Hallie siguiéndome. Se movía rápidamente, con el rostro fijo en esa expresión determinada que ponía cuando estaba planeando algo. «Hallie, ¿qué estás haciendo?», le grité. No respondió, solo siguió subiendo. Algo en su energía se sentía extraño, depredador. Aceleré el paso, pero los vasos de café hacían que fuera incómodo moverse rápidamente por las escaleras. Fue entonces cuando atacó. Estaba a unos 6 escalones del rellano del tercer piso cuando sentí su mano golpear mi espalda con una fuerza sorprendente. Los vasos de café salieron volando mientras me lanzaba hacia adelante, mi cuerpo girando mientras intentaba agarrarme. El borde metálico de un escalón me golpeó en las costillas y sentí que algo se rompía. Rodé por 12 escalones de hormigón, mi cabeza rebotando en cada uno, hasta que me detuve en un montón arrugado en el rellano del segundo piso. El dolor era indescriptible. Mi brazo izquierdo estaba doblado en un ángulo antinatural. Se estaba acumulando sangre debajo de mi cabeza y cada respiración se sentía como fuego en mi pecho. Podía saborear el cobre en mi boca y oír un extraño zumbido en mis oídos. A través de la neblina de agonía, miré hacia arriba y vi a Hallie de pie en lo alto de las escaleras. No corría a ayudarme. No pedí ayuda. Solo estaba allí de pie, mirándome con una expresión de satisfacción. Entonces sonrió, esa sonrisa fría y triunfante que nunca olvidaré, y dijo 5 palabras que están grabadas en mi memoria. Te lo merecías. Luego empezó a gritar, ayuda. Que alguien me ayude. Mi hermana se ha caído por las escaleras. En segundos, el hueco de la escalera se llenó de gente, enfermeras, celadores, guardias de seguridad y mis padres, que debían estar cerca. Mientras el equipo médico trabajaba para estabilizarme, Hallie montó la actuación de su vida. Solo venía a buscarla, sollozó, lanzándose a los brazos de mamá. Tardaba mucho con el café y me preocupé. Cuando llegué a las escaleras, la vi caer. Simplemente se saltó un escalón y rodó hacia abajo. Pasó tan rápido. Mis padres inmediatamente se pusieron en modo de protección. No por mí, que yacía rota en el suelo, sino por Hallie. Fue un accidente, ¿verdad, Hallie?, dijo mamá, acariciando el pelo de Hallie como si fuera ella la que hubiera resultado herida. Algunas personas torpes simplemente no miran por dónde van. Papá añadió, apenas mirándome mientras los paramédicos trabajaban. Mónica siempre ha sido propensa a los accidentes. Los niños propensos a los accidentes siempre acaban haciéndose daño. Mamá estuvo de acuerdo, su voz con ese familiar tono de resignada decepción, como si mis heridas fueran solo otra molestia que yo había causado. Intenté hablar, decirles lo que realmente había pasado,
pero mi mandíbula no funcionaba correctamente y cada intento de hablar enviaba relámpagos de dolor a través de mi cráneo. Todo lo que podía hacer era yacer allí, viendo a mi familia consolar a mi atacante mientras me trataban como a una molestia. Pero esto es lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento. El Hospital General del Condado había actualizado recientemente su sistema de seguridad. Las nuevas cámaras no solo cubrían los pasillos y las habitaciones. Cubrían cada centímetro de los huecos de las escaleras con imágenes de alta definición nítidas y grabación de audio. Y la enfermera Donna Fleming, la enfermera jefe del tercer piso, lo había presenciado todo. Donna era una veterana del hospital con 25 años de servicio, una mujer sensata de unos 50 años que había visto todo tipo de dramas familiares imaginables. Estaba doblando la esquina hacia el hueco de la escalera cuando escuchó el comentario inicial de Hallie hacia mí. Algo en el tono de Hallie la hizo detenerse y asomarse por la esquina. Vio a Hallie siguiéndome por las escaleras con intención deliberada. Vio el empujón. Me vio caer. Vio la expresión de satisfacción de Hallie antes de que comenzaran las lágrimas de cocodrilo. Y pulsó el botón de grabar en su teléfono, capturando la confesión de Hallie. Te lo merecías. Mientras el equipo médico me subía a una camilla, Donna se dirigió silenciosamente a la oficina de seguridad. Habló con Curtis Valdis, el jefe de seguridad del hospital, y juntos revisaron las imágenes de la cámara. Los ángulos eran perfectos. Se podía ver todo desde múltiples puntos de vista, incluida la naturaleza deliberada del empujón de Hallie y su reacción de satisfacción posterior. Donna también proporcionó la grabación de su teléfono, que capturaba claramente tanto la confesión de Hallie como los comentarios despectivos de mis padres sobre mi propensión a los accidentes. Curtis llamó inmediatamente a la policía. Pasé las siguientes 6 horas en cirugía. Tenía una conmoción cerebral, 3 costillas rotas, un pulmón perforado, una fractura en el brazo izquierdo y una hemorragia interna que requirió intervención de emergencia. El tubo de respiración fue necesario debido al pulmón perforado y para asegurar que mis vías respiratorias permanecieran despejadas durante la compleja cirugía para reparar el daño interno. Mis padres me visitaron una vez en la UCI, quedándose exactamente 10 minutos antes de afirmar que necesitaban llevar a Hallie a casa porque estaba traumatizada por presenciar el accidente. Me dejaron sola con mis heridas y una tarjeta genérica de "que te mejores pronto" que claramente habían cogido de la tienda de regalos del hospital. Pero la abuela Ruth se negó a irse. A pesar de su propia recuperación, hizo que el personal del hospital la llevara a mi habitación en su silla de ruedas. Me tomó la mano no herida y lloró. Lloró de verdad. No las lágrimas teatrales en las que Hallie se especializaba. Lo siento mucho, cariño, susurró. Siento mucho que te traten de esta manera. Pero yo te veo. Siempre te he visto. Ella estaba allí cuando la detective Estella Morales llegó a la mañana siguiente. La detective Morales era una investigadora experimentada de la Unidad de Violencia Doméstica del condado. Había visto las imágenes de seguridad y escuchado la grabación de Donna. También había realizado verificaciones de antecedentes y descubierto que este no era el primer incidente violento de Hallie. Había sido suspendida de la escuela 2 veces por peleas y tenía antecedentes penales juveniles sellados por agresión, que mis padres de alguna manera habían logrado sellar a través de sus conexiones. Mónica, dijo la detective Morales suavemente, necesito hacerte algunas preguntas sobre lo que pasó ayer. Pero primero, quiero que sepas que tenemos pruebas en vídeo del incidente. Ahora estás a salvo y nos aseguraremos de que se haga justicia. Le conté todo. Los años de abuso, el favoritismo, el comportamiento cada vez más grave de Hallie y lo que realmente sucedió en esas escaleras. La detective Morales grabó cada palabra, y la abuela Ruth corroboró la dinámica familiar que había presenciado a lo largo de los años. Cuando mis padres llegaron al hospital esa tarde, no estaban solos. La detective Morales los estaba esperando junto con el oficial Johnson de la División de Menores. Señor y señora Peterson, dijo la detective Morales, necesitamos hablar con ustedes sobre el incidente que involucró a sus hijas ayer. Papá inmediatamente se puso a la defensiva. Fue un trágico accidente. Hallie está devastada. Ha estado teniendo pesadillas por ver a su hermana caer. En realidad, señor, no fue un accidente, respondió la detective Morales con calma. Tenemos imágenes de seguridad que muestran a Hallie empujando deliberadamente a Mónica por las escaleras.
También tenemos una grabación de audio de la confesión de Hallie inmediatamente después del ataque. El rostro de mamá se puso blanco. Eso es imposible. Hallie nunca lo haría. Señora, voy a necesitar que escuche esta grabación. La detective Morales reprodujo la grabación del teléfono de Donna. La voz de Hallie se escuchó nítida y clara. Te lo merecías. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego vinieron las voces de mis padres, desestimando mis heridas y llamándome propensa a los accidentes mientras su otra hija acababa de intentar matarme. Los instintos políticos de papá se activaron primero. Era concejal de la ciudad y sabía lo mal que se veía esto. Detective, creo que ha habido un malentendido. Hallie es solo una niña y ha estado bajo un estrés tremendo con la hospitalización de su abuela. Señor Peterson, interrumpió la detective Morales, su hija de 17 años cometió una agresión con agravantes contra su otra hija, resultando en lesiones que pusieron en peligro su vida. El estrés de una situación familiar no excusa un intento de asesinato. Esa palabra, asesinato, quedó suspendida en el aire como una bomba. Hallie fue arrestada esa noche en nuestra casa. Los cargos eran graves. Agresión con agravantes, agresión con intención de causar lesiones corporales graves. Y debido a que ocurrió en un hospital, cargos adicionales relacionados con poner en peligro a pacientes y personal. Mis padres contrataron inmediatamente al abogado de defensa criminal más caro del estado, Thomas Whitman, que se especializaba en defender a los hijos de familias adineradas. También contrataron una empresa de relaciones públicas para controlar la narrativa, ya que la carrera política de papá ahora estaba en juego. Pero las pruebas eran abrumadoras. Las imágenes de seguridad se volvieron virales después de que alguien en el hospital las filtrara a las noticias locales. El vídeo era condenatorio. Se podía ver el acercamiento deliberado de Hallie, el empujón calculado, mi caída indefensa y su expresión de satisfacción posterior. El audio de su confesión y la culpabilización de la víctima por parte de mis padres lo empeoraron aún más. La reacción del público fue rápida y brutal. Los oponentes políticos de papá pidieron su renuncia, argumentando que alguien que no podía proteger a una hija de la otra no tenía derecho a tomar decisiones que afectaran a los niños de la comunidad. Mamá perdió su puesto en la junta escolar después de que los padres exigieran su dimisión. La atención de los medios fue abrumadora. Nuestro periódico local, The Herald Tribune, publicó una serie de artículos de investigación sobre el caso titulada La Niña de Oro, cuando el favoritismo familiar se vuelve mortal. La reportera, Verónica Clark, había investigado a fondo la historia de nuestra familia y entrevistado a docenas de personas que habían sido testigos de la disfunción a lo largo de los años. Los artículos pintaban un cuadro devastador de un sistema familiar que había estado roto durante años. Los maestros informaron de incidentes en los que Hallie había sido sorprendida haciendo trampas o acosando a otros estudiantes, solo para que mis padres aparecieran y hicieran desaparecer los problemas mediante donaciones o presión política. Los vecinos describieron haber visto a Hallie destruir mis pertenencias en el jardín mientras mis padres observaban desde la ventana sin intervenir. Un artículo particularmente condenatorio presentaba una entrevista con mi consejera de la escuela secundaria, la señora Thompson. Reveló que yo había acudido a ella varias veces en 7º y 8º grado, mostrando signos de angustia emocional y pidiendo hablar con alguien sobre los problemas en casa. Cada vez que intentó contactar a mis padres para organizar terapia familiar, ellos desestimaron sus preocupaciones y la acusaron de sobrepasar sus límites. Mónica estaba claramente pidiendo ayuda a gritos, dijo la señora Thompson a la reportera. Pero cada adulto que intentó intervenir fue silenciado por unos padres que se negaban a reconocer que había un problema. Esa niña sufrió en silencio durante años porque las personas que deberían haberla protegido estaban demasiado interesadas en mantener su imagen de familia perfecta. Los artículos también revelaron que esta no era la primera vez que alguien en nuestra familia extendida había expresado preocupación por el comportamiento de Hallie. La tía abuela Margaret, la hermana de mi abuela, había escrito una carta a mis padres 3 años antes, después de que Hallie rompiera deliberadamente varias reliquias familiares durante una reunión festiva. La tía abuela Margaret luego proporcionó esta carta a los fiscales cuando testificó sobre la dinámica familiar que había presenciado a lo largo de los años. Mis padres habían respondido cortando todo contacto con la tía abuela Margaret de todas las reuniones familiares y prohibiéndole tener contacto tanto con Hallie como conmigo. El escrutinio de los medios se extendió más allá de nuestra familia inmediata.
Los artículos examinaron el patrón más amplio de cómo las familias privilegiadas a menudo encubrían el comportamiento violento de sus hijos, utilizando la riqueza y las conexiones sociales para evitar las consecuencias. La carrera política de papá se convirtió en un caso de estudio sobre cómo la corrupción personal podía extenderse al servicio público. Varios de los antiguos colegas de papá se presentaron con historias de cómo él había utilizado su posición para ayudar a Hallie a evitar las consecuencias de sus acciones. Cuando la sorprendieron vandalizando la propiedad de la escuela en su segundo año, papá supuestamente presionó a la junta escolar para que retirara los cargos a cambio de una donación sustancial al departamento de deportes. Cuando fue arrestada por beber siendo menor de edad en una fiesta, papá había pedido favores al jefe de policía para que se desestimaran los cargos. La revelación que salió a la luz durante el juicio fue que Hallie había estado involucrada en un grave accidente de coche 6 meses antes de atacarme. Había estado conduciendo bajo los efectos del alcohol y se había estrellado contra un coche aparcado, causando miles de dólares en daños. En lugar de enfrentar las consecuencias, mis padres habían encubierto el incidente por completo, pagando las reparaciones de su bolsillo y amenazando al propietario del coche con acciones legales si lo denunciaban al seguro o a la policía. Estábamos protegiendo el futuro de Hallie, había dicho mamá durante su declaración, aparentemente sin ver la ironía de cómo su protección había permitido que Hallie casi me matara. La revelación del accidente de coche fue particularmente significativa porque demostraba que la violencia de Hallie no se había limitado a los miembros de la familia. Había estado poniendo en riesgo a extraños inocentes también, con el pleno conocimiento y ayuda de mis padres. Durante el juicio, la fiscalía trajo al Dr. Michael Harris, un psicólogo forense especializado en casos de abuso entre hermanos. Su testimonio fue devastador para la defensa de Hallie. Lo que vemos en este caso no es un lapso momentáneo de juicio o un colapso inducido por el estrés, explicó el Dr. Harris al jurado. Vemos un patrón de comportamiento antisocial en aumento que ha sido reforzado y permitido por el favoritismo parental durante años. La acusada aprendió que podía hacerle daño a su hermana sin consecuencias, y ese patrón de comportamiento naturalmente escaló a una violencia más grave. El Dr. Harris también testificó sobre el aspecto de premeditación del ataque. El comportamiento de la acusada en las semanas previas a la agresión, investigando las rutinas de la víctima, explorando el lugar y haciendo declaraciones amenazantes a varias personas, demuestra una clara planificación e intención. Esto no fue un acto impulsivo de rivalidad entre hermanos. Fue un intento de asesinato motivado por los celos y permitido por años de disfunción familiar. El propio comportamiento de Hallie durante el juicio también jugó en su contra. A pesar de las instrucciones de su abogado, no pudo mantener su acto de inocencia bajo presión. Se la vio con frecuencia poniendo los ojos en blanco cuando los testigos testificaban sobre mis heridas, sonriendo con suficiencia cuando se presentaban pruebas de su premeditación y mostrando una ira visible cuando los testimonios la retrataban negativamente. El jurado se dio cuenta de todo. Un momento particularmente perjudicial llegó cuando se mostraron las fotos de la escena del crimen de mis heridas. Mientras todos los demás en la sala del tribunal parecían horrorizados, Hallie fue captada por la cámara pareciendo aburrida y revisando su teléfono. La imagen de su insensible indiferencia mientras miraba las fotos del daño que había causado se convirtió en la portada de todos los periódicos locales al día siguiente. Pero el momento que realmente selló su destino llegó durante el contrainterrogatorio, cuando el fiscal Walsh le preguntó sobre sus sentimientos hacia mí. «Hallie, ¿quieres a tu hermana?», preguntó el fiscal Walsh. El abogado de Hallie se opuso, pero el juez permitió la pregunta. Hallie dudó durante un largo momento, claramente luchando con cómo responder. Finalmente, dijo, «No pienso mucho en Mónica, ni para bien ni para mal». «¿No piensas en la hermana a la que casi matas?». «Yo no intenté matarla», espetó Hallie. «Si la quisiera muerta, estaría muerta». La sala del tribunal quedó en silencio. Incluso el propio abogado de Hallie parecía horrorizado. «Entonces, ¿estás diciendo que podrías haberla matado si hubieras querido?», presionó el fiscal Walsh. Hallie se dio cuenta de su error demasiado tarde. «Eso no es lo que quise decir». «¿Qué quisiste decir, Hallie?». Quise decir que solo fue un empujón. No planeé que se hiciera tanto daño. Pero sí planeaste empujarla por las escaleras». Hallie miró frenéticamente a su abogado, pero el daño ya estaba hecho. Estaba enfadada. Ella estaba acaparando toda la atención con su estúpida beca y sus planes universitarios.
La abuela siempre estaba pendiente de ella, hablando de lo orgullosa que estaba. No era justo. Entonces, decidiste hacerle daño. Decidí darle una lección, dijo Hallie, su voz elevándose con ira. Necesitaba aprender que no es especial. No es mejor que yo solo porque consiguió una beca. Yo soy la que debería recibir atención, no ella. ¿Y pensaste que empujarla por unas escaleras de hormigón le enseñaría esa lección? Pensé que la humillaría, respondió Hallie, completamente ajena a cómo sonaban sus palabras. Pensé que tal vez si se hacía daño, la gente dejaría de tratarla como si fuera tan importante y recordarían que yo también existo. La deliberación del jurado duró menos de 2 horas. Durante mi recuperación, salieron a la luz más detalles perturbadores sobre el comportamiento de Hallie. Mientras yo estaba en la UCI, la detective Morales entrevistó a varios de nuestros conocidos comunes y compañeros de clase de Hallie. Lo que descubrió pintó un cuadro aún más oscuro de la verdadera naturaleza de mi hermana. Jessica Martínez, la antigua mejor amiga de Hallie, se presentó con grabaciones de conversaciones en las que Hallie había hablado explícitamente de querer deshacerse de mí. En un mensaje de audio particularmente escalofriante, Hallie decía: Mónica se cree tan perfecta con su beca y sus planes universitarios. Alguien necesita bajarle los humos, literalmente. Otro compañero de clase, Michael Reyes, reveló que Hallie había estado investigando mi horario de clases y mis rutinas durante semanas antes del incidente en el hospital. Incluso le había preguntado sobre la distribución del Hospital General del Condado, afirmando que solo tenía curiosidad por saber dónde se alojaba nuestra abuela. Lo más impactante fue el testimonio del exnovio de Hallie, Tyler Brooks. Le dijo a la policía que Hallie le había mostrado el hueco de la escalera del hospital durante una de sus visitas para ver a la abuela Ruth, señalando la falta de cámaras de seguridad, que, sin que ella lo supiera, habían sido instaladas recientemente. Había hecho comentarios sobre cómo los accidentes podían ocurrir tan fácilmente en un lugar como ese y cómo algunas personas simplemente no miran por dónde van. Las pruebas pintaban un cuadro de premeditación que iba mucho más allá de una pérdida momentánea de control. Mientras tanto, el comportamiento de mis padres durante mi recuperación fue igualmente revelador. Me visitaron exactamente 3 veces durante mi estancia de 2 semanas en el hospital, cada visita durando menos de 20 minutos. Las conversaciones eran forzadas e incómodas, con ellos claramente más preocupados por las posibles ramificaciones legales que por mi bienestar. Durante su segunda visita, mamá tuvo la audacia de sugerir que podría reconsiderar presentar cargos contra Hallie. Piensa en la familia, dijo, sentada incómodamente en la silla de visitas. Este tipo de publicidad podría arruinarnos a todos. Hallie es solo una niña que cometió un error. Un error, repetí, mi voz ronca por el tubo de respiración que había necesitado durante la cirugía. Intentó matarme. Papá se movió incómodo. Eso es un poco dramático, Mónica. El médico dijo que vas a estar bien. Tengo un pulmón perforado, 3 costillas rotas y una conmoción cerebral que podría tener efectos duraderos, respondí. Si me hubiera golpeado la cabeza en un ángulo diferente, estaría muerta. Pero no lo hiciste, dijo mamá rápidamente. Vas a recuperarte por completo. No hay necesidad de destruir el futuro de Hallie por algo que al final salió bien. La crueldad de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Incluso yaciendo en una cama de hospital con máquinas monitorizando mis signos vitales, esperaban que yo protegiera a Hallie de las consecuencias de sus acciones. La abuela Ruth, que había estado tejiendo en silencio en un rincón, finalmente habló. Beverly, Eugene, os he visto permitir todo a esa niña durante 17 años, pero esto cruza todos los límites. Mónica podría haber muerto por los celos de Hallie, y estáis más preocupados por proteger a vuestro precioso bebé que por apoyar a la hija que es la víctima. Madre, no entiendes las complejidades, comenzó papá. Entiendo perfectamente, interrumpió la abuela Ruth, su voz afilada por la ira. Entiendo que habéis creado un monstruo y ahora estáis más preocupados por el control de daños que por la justicia. Pues bien, no lo toleraré más. Ese fue el día en que la abuela Ruth solicitó al tribunal convertirse en mi tutora. El proceso legal reveló información aún más perturbadora sobre la dinámica de mi familia. Durante la evaluación de la custodia, la doctora Iris Gutiérrez, una psicóloga designada por el tribunal, nos entrevistó a todos por separado. Su informe fue mordaz en su evaluación del trato que mis padres me daban.
Mónica exhibe los síntomas clásicos del síndrome del niño chivo expiatorio, escribió la doctora Gutiérrez en su evaluación. Ha sido sistemáticamente devaluada, culpada y emocionalmente descuidada durante toda su infancia, mientras que su hermana ha sido elevada a un estatus casi intocable dentro del sistema familiar. Esta dinámica creó una situación explosiva en la que Hallie se sentía con derecho a hacerle daño a Mónica sin consecuencias, mientras que Mónica sentía que no tenía voz ni valor dentro de su propia familia. El informe también señaló que mis padres mostraban una negación significativa sobre su papel en permitir el comportamiento abusivo y demostraban una alarmante falta de empatía por su hija victimizada. La doctora Gutiérrez recomendó visitas supervisadas únicamente y terapia familiar obligatoria para mis padres si querían tener alguna posibilidad de reconstruir una relación conmigo. Pero la revelación más dañina vino de la propia Hallie. Mientras yo todavía me estaba recuperando, Hallie se había estado quedando con nuestra tía Carol, la hermana de papá, que vivía al otro lado de la ciudad. La tía Carol siempre había sido la oveja negra de la familia. Había denunciado el favoritismo de mis padres durante años y había sido gradualmente excluida de las reuniones familiares como resultado. 3 semanas después del ataque, la tía Carol llamó a la detective Morales con información preocupante. Hallie, aparentemente sintiéndose segura de que no enfrentaría consecuencias graves, había estado presumiendo ante nuestra prima menor sobre lo que había hecho. Le dijo a mi hija Melissa que Mónica finalmente tuvo lo que se merecía, informó la tía Carol, su voz temblando de ira. Dijo que lo había estado planeando durante semanas, esperando la oportunidad adecuada. Incluso se rió de cómo nuestros padres corrieron a consolarla a ella en lugar de a Mónica. Pero el comentario más escalofriante de Hallie aún estaba por llegar. Si Mónica no hubiera sobrevivido, habría sido aún mejor. Entonces sería la única hija, como debería haber sido desde el principio. La tía Carol había grabado esta conversación en su teléfono, proporcionando a los fiscales aún más pruebas de la mentalidad cruel y la premeditación de Hallie. La grabación se reprodujo durante la audiencia de fianza de Hallie, y el juez revocó inmediatamente su fianza, ordenando que permaneciera en detención juvenil hasta el juicio. Esta acusada muestra una completa falta de remordimiento y una amenaza continua para la víctima, declaró la jueza Evelyn Grant. Sus propias palabras indican que no ve esto como un error o un momento de mal juicio, sino como un ataque exitoso a su hermana del que solo lamenta que no haya causado más daño. A medida que se acercaba el juicio, la desesperación de mis padres crecía. No solo contrataron a Thomas Whitman como abogado penal de Hallie, sino también a un equipo de testigos de carácter, psiquiatras expertos y consultores de imagen. Gastaron los ahorros de su vida e hipotecaron la casa para financiar la defensa de Hallie, aparentemente creyendo que suficiente dinero podría hacer desaparecer el problema. También intensificaron su presión sobre mí para que reconsiderara testificar contra Hallie. Papá incluso apareció en casa de la abuela Ruth una noche, borracho y beligerante, exigiendo hablar conmigo. «Estás destruyendo a esta familia», gritó desde el porche delantero mientras la abuela Ruth se interponía entre nosotros. «Hallie cometió un error y la vas a mandar a la cárcel». «¿Qué clase de hermana hace eso?» «La clase de hermana cuya hermana intentó asesinarla», respondí con calma desde detrás de la puerta mosquitera. «La clase que está cansada de ser tratada como basura mientras Hallie se sale con la suya con todo. Es tu hermana pequeña. Se supone que debes protegerla». La ironía de sus palabras era asombrosa. «¿Cuándo me protegió Hallie a mí? ¿Cuándo me protegisteis vosotros de ella?» Papá no pudo responder a esa pregunta porque todos sabíamos la verdad. Nunca había estado protegida en mi propia familia. Había sido el sacrificio ofrecido para mantener a Hallie feliz y mantener su cómoda ilusión de que ella era perfecta. Durante este periodo, también me enteré del alcance de la manipulación de Hallie. Con los años, amigos y familiares comenzaron a contar historias que antes se habían guardado, ya sea por lealtad a mis padres o porque no habían entendido el alcance total de lo que estaba sucediendo. Mi antigua profesora de inglés, la señora Sánchez, reveló que Hallie una vez intentó sabotear mis posibilidades de ser seleccionada para el periódico escolar diciéndole que yo había plagiado un ensayo. Solo la decisión de la señora Sánchez de verificar la acusación evitó que Hallie tuviera éxito. Nuestro vecino, el señor Johnson, admitió que había visto a Hallie desinflar deliberadamente los neumáticos de mi bicicleta varias veces, pero no había dicho nada porque no quería involucrarse en asuntos familiares. Aún más perturbadora fue la revelación de nuestra médica de familia, la doctora Joyce Park.
Durante un chequeo de rutina cuando yo tenía 15 años, había notado lo que parecían ser moretones con forma de dedos en mis brazos. Cuando preguntó por ellos, Hallie había intervenido rápidamente diciendo que me los había hecho durante una caída torpe mientras jugábamos. La doctora Park había notado la inconsistencia entre los moretones y la explicación de Hallie, pero la había aceptado cuando mis padres corroboraron la historia de Hallie. Debería haber presionado más, dijo la doctora Park a la detective Morales durante la investigación. Pero los padres parecían tan cariñosos y preocupados por ambas niñas. Nunca sospeché que una estuviera abusando de la otra con su conocimiento y protección. El patrón era claro. Hallie me había estado abusando física y emocionalmente durante años, con mis padres haciendo la vista gorda o encubriéndola activamente. El incidente de las escaleras del hospital no fue un momento aislado de ira. Fue la culminación de años de violencia en aumento que mi familia había permitido. El juicio duró 3 meses. El equipo de defensa de Hallie lo intentó todo. Afirmaron que estaba teniendo una crisis de salud mental. Argumentaron que había estado abrumada por el estrés familiar y que había actuado impulsivamente. Incluso intentaron pintarme a mí como la agresora, afirmando que yo había estado acosando a Hallie durante años y que ella había estallado en defensa propia. Pero las pruebas destruyeron cada argumento. Donna Fleming testificó sobre lo que había presenciado y grabado. Curtis Valdez presentó las imágenes de seguridad fotograma por fotograma, mostrando la naturaleza deliberada del ataque. La detective Morales detalló el historial de violencia de Hallie y el patrón de abuso que yo había soportado. La abuela Ruth, a pesar de su edad y su reciente cirugía, insistió en testificar. Subió al estrado y describió metódicamente años de ver a mis padres favorecer a Hallie mientras me convertían en el chivo expiatorio. Habló de las tácticas de manipulación de Hallie y del comportamiento permisivo de la familia. Esa chica se ha estado dirigiendo hacia este momento durante años, dijo la abuela Ruth, señalando directamente a Hallie. Y esos padres suyos le pavimentaron el camino con su ceguera voluntaria y su favoritismo. El testimonio más dañino provino del Dr. Franklin Lee, el médico de urgencias que me atendió. Explicó que mis heridas eran consistentes con haber sido empujada deliberadamente, no con una caída accidental. La fuerza requerida para causar tal daño indicaba intención, no torpeza. Pero el momento que selló el destino de Hallie llegó cuando subió al estrado en su propia defensa. Hallie siempre había sido capaz de encantar a los adultos con su acto de inocencia, y sus abogados pensaron que su testimonio generaría simpatía. Se equivocaron. Bajo el contrainterrogatorio de la fiscal Jennifer Walsh, la máscara de Hallie se deslizó por completo. Hallie, dijo la fiscal Walsh, después de que empujaste a tu hermana por las escaleras, ¿por qué no pediste ayuda inmediatamente? Si pedí ayuda, respondió Hallie, apegándose a su guión. Pero no inmediatamente. Las imágenes de seguridad te muestran de pie allí durante varios segundos mirando a Mónica. ¿Qué estabas pensando durante esos segundos? Los ojos de Hallie brillaron con ira. Estaba en shock. No podía creer que hubiera sido tan torpe. Pero no estabas en shock, ¿verdad? Estabas satisfecha. Porque acababas de hacer exactamente lo que tenías la intención de hacer. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué dijiste, te lo merecías, mientras tu hermana yacía sangrando en el suelo? El rostro de Hallie se contrajo de rabia. Porque se lo merecía. Siempre ha estado celosa de mí. Siempre tratando de robar la atención con sus estúpidos logros. Ir a Northwestern, conseguir que la abuela se preocupe por ella. Se cree muy especial, pero no es nada. Siempre ha sido nada. La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral. Hallie se dio cuenta de lo que acababa de decir e intentó retractarse, pero el daño ya estaba hecho. El jurado había visto a la verdadera Hallie Peterson, no a la dulce y traumatizada hermana pequeña, sino a una abusadora calculadora que intentó asesinar a su hermana por celos. El veredicto llegó en menos de 2 horas, culpable de todos los cargos. Como Hallie tenía 17 años, fue juzgada como menor, pero recibió la sentencia máxima permitida, detención hasta los 21 años, 4 años, seguida de 3 años de libertad condicional supervisada. También se le ordenó someterse a una evaluación y tratamiento psicológico. Mis padres fueron investigados por los servicios de protección infantil por su papel en permitir el abuso.
Aunque no se presentaron cargos penales contra ellos, la investigación reveló un patrón de negligencia y abuso emocional que resultó en terapia familiar ordenada por el tribunal y requisitos de visitas supervisadas. Papá perdió su candidatura a la reelección por el mayor margen en la historia del condado. Mamá nunca recuperó su puesto en la junta escolar. Perdieron la mayor parte de su círculo social y tuvieron que vender la casa para pagar la defensa legal de Hallie y su tratamiento continuo. Pero la verdadera justicia llegó de maneras más pequeñas y personales. La abuela Ruth, a pesar de su edad y sus problemas de salud, solicitó al tribunal convertirse en mi tutora legal para mi último año de secundaria. El juez, que presidió el juicio de Hallie, aprobó la solicitud de inmediato. Vivir con la abuela Ruth lo cambió todo. Por primera vez en mi vida, estaba en un hogar donde me valoraban, donde mis logros importaban, donde alguien estaba orgulloso de mí. Me ayudó a procesar años de trauma y apoyó mis preparativos para la universidad. La Universidad Northwestern, al enterarse de mi situación a través de la cobertura de noticias, aumentó mi beca a una beca completa y proporcionó apoyo adicional para vivienda y gastos de manutención. La atención pública me había convertido de una víctima en un símbolo de resiliencia, y la universidad quería ser parte de mi historia de éxito. Empecé la universidad en el otoño siguiente a mi recuperación, unos 10 meses después del ataque. Mis heridas físicas habían sanado, aunque todavía tenía algo de entumecimiento en el brazo izquierdo por la fractura y la consiguiente irritación nerviosa. La curación emocional estaba en curso, pero estar lejos de mi ambiente familiar tóxico ayudó enormemente. Hallie cumplió su sentencia completa hasta los 21 años. Fue liberada hace 6 meses y actualmente vive en un centro de reinserción social mientras está en libertad condicional. Se le exige que se mantenga al menos a 500 pies de distancia de mí en todo momento y se le prohíbe contactarme directamente o a través de terceros. Mis padres intentaron reconciliarse después de la sentencia de Hallie, dándose cuenta de repente de que habían perdido a ambas hijas. Enviaron cartas, flores, regalos, todos devueltos sin abrir. Aparecieron en casa de la abuela Ruth llorando y suplicando perdón, afirmando que habían sido engañados por Hallie y no se habían dado cuenta de lo mal que estaban las cosas. La abuela Ruth los despidió con palabras que nunca olvidaré. No solo le fallasteis a Mónica como padres. Fallasteis como seres humanos. Permitisteis a un monstruo y casi lograsteis que mataran a vuestra otra hija. No merecéis el perdón, y desde luego, no la merecéis a ella. Ahora estoy en mi 4º año en Northwestern, especializándome en periodismo de investigación con una especialización secundaria en justicia penal. Quiero contar historias sobre personas que no tienen voz, que son ignoradas o desestimadas por sistemas que deberían protegerlas. Mi experiencia me enseñó que la justicia no es automática. A veces tienes que luchar por ella. Y a veces necesitas aliados que vean la verdad cuando otros eligen la ceguera. Donna Fleming y yo mantenemos el contacto. Se ha convertido en una segunda abuela para mí. Y le atribuyo a su rápida reacción el haberme salvado la vida. Si no hubiera grabado la confesión de Hallie y contactado a seguridad, habría sido mi palabra contra la de Hallie. Y todos sabemos cómo habría terminado eso con mis padres. La detective Morales también me llama de vez en cuando. Me dijo que los casos de violencia doméstica como el mío, el abuso entre hermanos permitido por el favoritismo de los padres, son más comunes de lo que la gente cree, pero a menudo se desestiman como rivalidad entre hermanos. Mi caso ayudó a cambiar los protocolos en su departamento para investigar la violencia familiar. Las imágenes de seguridad de mi ataque ahora se utilizan en seminarios de capacitación para el personal del hospital, enseñándoles a reconocer los signos de abuso familiar y violencia doméstica. La rápida acción de Donna se presenta como un ejemplo de cómo los trabajadores de la salud pueden ser defensores cruciales para los pacientes vulnerables. En cuanto a Hallie, ya no paso mucho tiempo pensando en ella. La ira que llevé durante tantos años se ha desvanecido en su mayor parte en indiferencia. Es una historia con moraleja sobre lo que sucede cuando se permite el comportamiento tóxico en lugar de corregirlo. Lo perdió todo, su familia, su futuro, su libertad, porque no podía soportar verme triunfar. A veces me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes. Si mis padres hubieran intervenido antes, si le hubieran conseguido ayuda a Hallie en lugar de excusas, si nos hubieran tratado a ambas con el mismo amor y respeto. Pero he aprendido a no malgastar energía en hipótesis. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro es mío para moldearlo.
Me gradúo este año y ya he sido aceptada en el programa de posgrado de periodismo de Columbia. Tengo una pasantía asegurada con el Chicago Tribune para el verano, trabajando en su equipo de investigación. Estoy en una relación sana con un compañero estudiante de periodismo llamado Marcus, que me trata con el respeto y la amabilidad que nunca supe que merecía. Lo más importante es que he aprendido que la familia no se trata solo de sangre. La abuela Ruth, Donna, la detective Morales, mis profesores, mis amigos, estas personas eligieron preocuparse por mí, apoyarme, creer en mí. Eso significa más de lo que cualquier conexión biológica podría significar jamás. La chica que fue empujada por esas escaleras del hospital hace 3 años estaba rota en más sentidos que solo sus huesos. Pero a veces estar roto es el primer paso para construir algo más fuerte. No soy la misma persona que era antes del ataque, y estoy agradecida por ello. Soy más fuerte, más independiente, más consciente de mi propio valor. Hallie pensó que me estaba destruyendo cuando me empujó por esas escaleras. En cambio, me liberó. Y esa, más que cualquier veredicto legal, es la venganza más dulce de todas.